Continuamos con la traducción del paper base, recordando que estas tareas de traducción son dirigidas al texto con algunos comentarios. Ya la explicación más detallada de un concepto van a ir en lo que le vamos a llamar las clases de ese módulo. Pero este es el texto base, el texto central, el que nos organiza el módulo. Entonces, tenemos esta parte que es la posibilidad de que el que no acceda al inglés o el que le ayude esto a leerlo también en inglés pueda tener una noción del texto. Le llamamos video paper. Hay que acostumbrarse un poco a que el lenguaje tiene una redundancia propia de la ciencia, que es la de ir argumentando y afirmando yendo a evidencias. Entonces necesita hacer referencia a la distinción que hay entre una demencia semántica y una demencia como la enfermedad por enfermedad de Alzheimer, para que sirva de que existen datos cuando una persona tiene una demencia semántica. Lo que se altera es la parte polar del lóbulo temporal. Y le sucede a la persona que va perdiendo ciertos aspectos de su conocimiento semántico. En cambio, en la demencia por enfermedad de Alzheimer es más drástica porque está más extendida y no abarca solamente la parte temporal del cerebro, sino también el lóbulo frontal. Bien, vamos a seguir con esta parte que es de traducción comentada y le llamamos video paper. Computacionalmente, la hipótesis de Hub and Spoke, que ya hemos referido en los videos anteriores, nos provee una solución a los desafíos de tener un edificio coherente y generalizable de conceptos que han sido subrayados en la filosofía y en la ciencia cognitiva. Uno de los desafíos es que la información relevante que tiene un concepto dado está experimentada a través de modalidades sensoriales y verbales diferentes en diferentes contextos y puntos en el tiempo. Es decir, que un concepto, habíamos dado el ejemplo de nihilismo, también podemos dar el ejemplo de árbol. A mí muchas veces no me gustan los ejemplos que son demasiado fáciles porque uno utiliza muchos tipos de conceptos. Generalmente me gusta dar ejemplos que dificulten un poco seguir la ejemplificación. Árbol, uno dice, tengo una experiencia sensorial, he formado un concepto de árbol y lo que desafía la prototipicidad de ese concepto es, por ejemplo, para los patagónicos, el tamarisco. Si vemos un tamarisco decimos, ¿qué es? ¿Eso es un árbol? Tenemos categorías como arbusto y nosotros a veces también le decimos matas y podemos decir, ¿qué es el tamarisco? ¿Es un árbol? Bueno, ahí entramos en una cuestión de conocimientos semánticos donde requerimos una información, que ingrese información de la memoria semántica donde se entreguen caracteres distintivos de la categoría árbol. Pero ¿por qué uno podría decir, sospechar que el tamarisco es un árbol? Quizás por la altura, porque cuando uno ve los arbustos suelen no sobrepasar los 50 centímetros de altura o 70 centímetros. El tamarisco lo sobrepasa fácilmente. Entonces, como tiene la altura del árbol, pero a la vez su estructura no parece similar a la de los árboles y se parece a los arbustos en cuanto no es tan divisable un tronco con sus ramas principales y sus fractales que se van dividiendo. Eso es tener experiencias sensoriales diversas con un concepto. La teoría de Hub and Spoke dice que es cierto, hay modalidades sensoriales particulares que están distribuidas, pero hay un hub en el lóbulo temporal anterior que hace el cruzamiento y la abstracción. Y eso lo va haciendo
a medida que se tienen las diferentes experiencias en contextos y en puntos en el tiempo de una existencia. Otro desafío es que la estructura conceptual no está transparentemente reflejada en la estructura lingüística, motora o sensorial del ambiente, sino que las relaciones de la estructura conceptual y los rasgos específicos de una modalidad son complejos, variables y no lineales. Esto lo que nos suspende es de cierta ingenuidad, como si el concepto de árbol estuviera dado por el solo hecho de que colocamos un conjunto de bebés en las Islas Malvinas y progresivamente y sin darles mayor información y ellos llegarían a la noción de coche. No es transparente el concepto. El concepto necesita que se lo vayan etiquetando, necesita el lexicón, porque hay una construcción del concepto. Los rasgos específicos del concepto no tienen una transparencia ingenua, sino que necesitan que se realice una transmisión y esa transmisión va incorporando nodos. Recordemos que nodo se le dice a un input o entrada de información que provenga de algún área de modalidad sensorial de la corteza cerebral. Por ejemplo, un nodo que entra en árbol tiene hojas. Eso es un nodo sensorial. Bien, entonces así vamos utilizando los conceptos. Es difícil de ver cómo estos desafíos pueden ser encontrados en un sistema que codifique directamente asociaciones entre información específica de las modalidades, de las fuentes de modalidades de información. Porque acá viene el cuestionamiento a los que sostienen que simplemente hay asociaciones de redes neuronales sin la necesidad de un hub. Dice, porque tienen que solucionar el modelo de redes neuronales que adopta un hub intermediario para todos los conceptos y las modalidades. La idea de que existe un hub intermediario proviene de los datos de lesiones o del funcionamiento del polo temporal anterior. Entonces nos vamos a centrar ahora en nuevos descubrimientos acerca del hub del lóbulo temporal anterior. Dice, varias regiones han sido el target de la investigación en semántica, pero el lóbulo temporal anterior recibió poca atención en el principio. En lugar de ello, aunque las personas con demencia semántica se reportaban desde hace un siglo, el link, la relación entre el daño semántico y el daño en el lóbulo temporal anterior solamente llegó a tener se llegó a sospechar cuando aparecieron las modernas técnicas de neuroimágenes, por ejemplo la resonancia magnética. Cuando los modelos de lenguaje del siglo XIX y hasta 1970 no incluían el polo temporal anterior, eran de una parte temporal, que era el área de Wernicke, y había un área frontal, que era el área de Broca. El polo temporal no estaba incluido. En los modelos del lenguaje clásicos, ¿en qué se basaban los modelos del lenguaje clásicos? En pacientes con infartos de la arteria cerebral media, la cual tiene pocas probabilidades de provocar daños en la parte ventral o medial del lóbulo temporal anterior de forma bilateral. Probablemente entonces haya existido un sesgo en los estudios de resonancia magnética funcional porque siguiendo varios aspectos metodológicos han llegado a
tener una muestra de activación relativamente con poco muestreo de el lóbulo temporal anterior, tanto en su parte inferior como en su parte medial. Desde que se hizo la proposición de que hay un hub en el lóbulo temporal anterior para el lenguaje, el rol de esta región en el procesamiento semántico ha aumentado su cantidad de estudios usándose varias metodologías. Entonces, estos trabajos corroboran y extienden varias predicciones que apoyan el modelo de Hub and Spoke y clarifican la organización anatómica y el funcionamiento de la región del lóbulo temporal anterior. Es decir, ese encuentro que hay siempre con el dato. Un dato está compuesto por una unidad de análisis, un esquema indicador que es la tecnología, variables, y en ese encuentro se producen valores. Claro, si nosotros no tenemos equipos de neuroimágenes y la mayor parte de los pacientes son pacientes con daño por infarto en la arteria cerebral media, recuerdan que anteriormente en este video paper les hablaba del polígono de Willis, donde entraban las arterias a el espacio del parénquima cerebral. Entonces, un infarto en esa zona es mucho más probable, pero es difícil que eso provoque un daño en el lóbulo temporal anterior y en su parte ventral, en ambos hemisferios. Por lo tanto, claro, si de ahí se obtenían los modelos teóricos del lenguaje, no iba a estar presente el lóbulo temporal anterior porque no estaba presente personas dañadas en el lóbulo temporal anterior. Y luego ese sesgo se arrastró en los experimentos, los primeros experimentos con resonancia magnética funcional, no buscaban, no intentaban, porque los diseños con resonancia magnética funcional necesitan que uno tenga una hipótesis para hacer una comparación. Funcionan dirigidos por hipótesis. Entonces, no tenían la hipótesis del lóbulo temporal anterior, por lo tanto están undersampling, es decir, con un muestreo que subrepresenta la actividad del lóbulo temporal anterior. Bien, el hub crossmodal, o que provoca las abstracciones, está centrado en la parte del lóbulo temporal anterior, región ventrolateral. Algunos postulados del modelo original de Hub and Spoke han sido validados utilizando varios métodos. Eso está, cuando tengan el artículo en el texto, lo van a poder cliquear y ahí están los experimentos. El lóbulo temporal anterior está involucrado en el procesamiento semántico indiferentemente a la modalidad de input. Por ejemplo, palabras, objetos, pinturas, sonidos y a categorías conceptuales. Aunque el hub está más fuertemente involucrado para conceptos más específicos, por ejemplo, acá da el ejemplo de pequinés, esto también es la base de menos específicos, conceptos menos específicos, por ejemplo, perro, y para distinciones de niveles de dominio, por ejemplo, animal. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Perro es una categoría que va a ser más difícil que se pierda en una demencia. Supongamos que estamos ante un caso de una demencia degenerativa semántica. Progresivamente, ¿qué se va a perder primero? ¿Pequinés, perro o animal? Primero se va a perder pequinés, porque tiene menos nodos que aportan a esa categoría. Después perro y por último se va a perder animal. Las experiencias con el concepto perro son mucho más grandes que las experiencias con el concepto pequinés, y con animales son mucho más grandes. Eso es el tamaño probabilístico que tiene un concepto en base a los nodos que son input
para conformarlo. A cada concepto, imaginemos a cada palabra como si fuera una red con círculos que están unidos unos con otros por una línea. Entonces, si se activa, es que todo ese conjunto se enciende. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pequinés, se enciende pequinés. Bueno, nosotros antes habíamos activado nihilismo, se encendió nihilismo, se puede encender también perro. Cada uno en el contexto que está tiene conceptos que va activando por procesos de control propio, pero también el contexto activa conceptos. Después les voy a contar aplicaciones muy prácticas de estos principios. Tanto el lóbulo temporal anterior izquierdo como el derecho están implicados en la semántica verbal y no verbal. El funcionamiento del lóbulo temporal anterior es semánticamente selectivo en áreas, aún en áreas cuyas regiones no están involucradas de la misma manera en tareas que no son semánticas. ¿Qué significa esto? Que el involucramiento del funcionamiento del lóbulo temporal es semánticamente selectivo. La selección, cuando uno dice semánticamente selectivo, le está asignando una capacidad o un conjunto de operaciones que son específicas de esa zona. Hay áreas, zonas que tienen una amplitud de dominio más flexible y forman parte como de la reserva cognitiva, de zonas que están dispuestas a protagonizar algún proceso que necesite carga. Pero hay zonas que están seleccionadas específicamente para una función. El lóbulo temporal anterior funciona de manera selectivamente semántica. Estos métodos que se utilizaron para demostrar la presencia del hub del lóbulo temporal anterior, también proveen importante información que no puede ser extraída solamente de estudios con demencia semántica. Estamos refiriéndonos a estudios de neuroimágenes. Por ejemplo, acá se menciona la resonancia magnética funcional con corrección de distorsiones en individuos sanos. Se ha encontrado que con estimulación con grillas de electrodos corticales y con electrocorticografía en pacientes que han tenido neurocirugías y con tomografía de emisión de positrones, indican que la zona del lóbulo temporal anterior, ventral y ventrolateral es el punto central del hub para el nombramiento multimodal, crossmodal y para la comprensión también del nombramiento crossmodal. Recordemos siempre que crossmodal es atravesar el modo en el que lo presentas. En este caso la presentación está siendo verbal, sonora, utilizando lenguaje hablado y escucha. El lóbulo temporal anterior es indiferente a la manera en que se le presente la información. Opera semánticamente extrayendo de los nodos abstracciones para formar los conceptos, pero toma del input sensorial que sea. Este modelo de Spack-Hope hace una predicción. Y esa predicción, acá hay un concepto que por ahí después lo vamos a desarrollar, que es que los patrones de análisis de la resonancia funcional multivoxel y en electrocorticografía arrojan datos que muestran que la codificación semántica y la mezcla representacional de las fuentes de información específicas de una modalidad están localizadas
en el mismo área, el lóbulo temporal anterior. Multivoxel Pattern Analysis, o sea, análisis de patrones multivoxel. El voxel es la unidad de una neuroimagen, a diferencia del píxel. El píxel es para una foto. ¿Cuál es la diferencia? El píxel tiene 2 dimensiones, X e Y. El voxel tiene 3 dimensiones. Es un cubo que se coloca. El resonador magnético obtiene imágenes con voxeles. Entonces, el lóbulo temporal anterior tiene una zona que justamente es la zona que va a estar en coordenadas de voxeles. Y el análisis de patrones multivoxeles demuestra que en el lóbulo temporal anterior se produce la codificación representacional de aquello que es multimodal. Además, en la parte ventral del lóbulo temporal anterior, la información semántica detallada está activada a los 250 milisegundos de la aparición del estímulo. Recordemos que un segundo tiene 1000 milisegundos, o sea, a un cuarto de segundo ya hay información semántica en el lóbulo temporal anterior cuando lo estimulamos semánticamente. Por ejemplo, colocamos en una pantalla de la computadora en negro y de repente en gris ponemos la palabra nihilismo. A los 250 milisegundos ya el lóbulo temporal anterior comienza a trabajar estimulado semánticamente. Mientras que en las distinciones de dominio de nivel pueden estar disponibles más temprano, es decir, a los 120 milisegundos después de la aparición del estímulo. Es decir, la distinción de dominios de nivel son la estructura ontológica que tiene la memoria semántica. ¿A qué nos referimos? Dominio de nivel o level domain se refiere a que cuando hay una activación semántica, no se activa solamente un concepto, sino que se activa toda una red de conceptos que pertenecen a un dominio. Eso también se llama priming o facilitación. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de lenguaje, de aspectos cerebrales y de tecnología para investigar aspectos cerebrales, estamos quizás en muchas personas abriendo todo un campo de dominio. Lo estamos creando esa red. Va a ser mucho más sencillo codificar esta información para alguien que tenga experiencia con resonancia magnética, con técnicas de neuroimágenes, porque sabe que 120 milisegundos es algo que está en el umbral de la conciencia, ya por debajo del umbral de la conciencia. La conciencia a los 200 milisegundos tiene que aparecer para que sea consciente el estímulo, 200, 300 milisegundos. Entonces, las personas familiarizadas se les activa todo un nivel de dominio. El lóbulo temporal anterior, a los 120 milisegundos aproximadamente, ya hace distinciones de niveles de dominio, es decir, ya puede ir separando dominios y puede ir facilitando activaciones de conceptos relacionados con ese dominio. No pensemos que cuando vamos a emitir un discurso, supongamos que alguien tiene que exponer, el sistema cerebral colabora de una manera que siempre va quizás a sorprender a la persona porque va a activar todo un conjunto de conceptos que la persona puede haberlo estudiado de forma secuencial, pero una vez organizado en el lóbulo temporal anterior, ya se activa en tanto unidad de dominio. Entonces, de repente, el que está hablando comienza a utilizar conceptos que se le van activando, porque el lóbulo temporal anterior funciona de esa manera. Esto va a ser muy interesante cuando veamos el control sobre el lóbulo temporal anterior, ya que hay veces que tenemos que decir discursos, o decir, emitir información verbal dirigida hacia una meta.
Y la activación del lóbulo temporal anterior suele ser spreading activation o activación extendida. Entonces, hay que empezar, de todo lo que se activa, hay que empezar a cegar para que se llegue a esa meta. Con estimulación magnética transcraneal inhibitoria de la parte lateral del lóbulo temporal anterior, se produjo una lentificación de el dominio general semántico, o sea, de la semántica de dominio general. Mientras que la estimulación magnética transcraneal de las regiones del spoke producen un efecto de sensibilidad a la categorización. La categorización es, por ejemplo, la categoría en perro puede funcionar como una categoría y ahí entra pequinés. Dentro del dominio general en el que estemos, se van generando categorías. Bien, esto confirma la importancia de tanto los hub como los spokes para formar las representaciones semánticas. En los participantes sanos, el lóbulo temporal anterior exhibe una conectividad intrínseca. Intrínseca quiere decir dentro del lóbulo temporal anterior. Esto fue detectado por técnicas de resonancia magnética funcional resting state. Esa técnica es dejar a la persona sin hacerle hacer ninguna tarea, que esté en el resonador los 8 minutos que va a estar durante la evaluación. Ahora, funcional significa que al resonador se lo programa para que sea sensible a los cambios en el consumo de glucosa a través del paso de hemoglobina oxigenada a desoxigenada. El resonador magnético hace muchas cosas muy distintas según cómo se la programe. Entonces, decir me voy a hacer una resonancia no tiene mucho sentido, porque en realidad es qué tipo de resonancia existe y después qué tipo de datos se obtuvieron, cómo se hizo el postprocesamiento. Esa es, nuestra especialidad es el tratamiento de los datos de resonancia de cerebro. Entonces, la conectividad intrínseca en resting state es dejar que la persona piense lo que quiera, esté como divagando en el resonador. Cuando observamos el metabolismo de glucosa, se observa que hay conectividades entre partes del lóbulo temporal anterior con partes del lóbulo temporal anterior. Eso quiere decir que tiene conectividad intrínseca. Entonces, en participantes sanos, el lóbulo temporal anterior exhibe conectividad intrínseca con áreas del cerebro modalmente específicas. Sabemos, lo hemos visto, que el lóbulo temporal anterior recibe inputs de modalidades sensoriales que son específicas. Y en los pacientes con demencia semántica, el nivel de exactitud de la comprensión refleja tanto el grado de atrofia del lóbulo temporal anterior como el grado de reducción en la conectividad funcional entre el hub y los spokes. Cuando tenemos un paciente con demencia semántica y examinamos su capacidad de comprensión, eso está directamente relacionado con la atrofia del lóbulo temporal anterior. ¿Cómo se mide la atrofia? Con otra manera de programar el resonador que se llama T1. Es volverlo sensible al hidrógeno, entonces se vuelve sensible a la señal neuronal. Este cuerpo de trabajos sugiere que el hub crossmodal está centrado en la parte ventrolateral del lóbulo temporal anterior. Ventral es por abajo, lateral es por el costado. Si dijéramos central y nos referimos al cerebro, estamos hablando de la parte donde se unen los dos hemisferios. Le ponemos central o medial. Y cuando dice lateral es por la zona que ya está pegada más a la calota, a las meninges y al cráneo. Y también se corrobora las predicciones acerca del núcleo que se forma con la visión de que hay un hub
y hay un spokes. Lo podríamos llamar a esto que esta región es un importante coordinador de la comunicación entre los spokes, que son específicos de una modalidad, y que cuando hace esto, cuando coordina a los spokes, produce una estructura de similaridad semántica y la codifica de una misma manera entre los ítems. Entonces, así es como el árbol entró por una pintura, entró por una palabra, entró un dibujo, el sonido de los árboles con el viento, en el lóbulo temporal anterior se produce una codificación que trasciende ese aspecto. Entonces vuelve que todo eso responde al ítem árbol. O sea, no le importa cuál fue el input sensorial específico.